Vamos a leer en esta noche en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por este ambiente tan hermoso que tu Espíritu Santo ha creado. Nos movemos, Señor, dirigidos por tu Espíritu, porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad en el alma, hay libertad en el Espíritu para la expresión de adoración más pura y sincera hacia nuestro Dios, porque Él vino a darnos libertad. Y Él mismo dijo que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros nos sentimos libres en esta noche. Por eso te damos gracias y pedimos, Señor, que prepares a mí para exponer tu palabra, a tus hijos e hijas para escucharla, Señor, y después, cuando la oportunidad se presente, ser hacedores de la misma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La temática en esta noche es: ¿quién es Jesús? Escuchen esto, hermano, una nota que tomé. Un prominente predicador dijo una vez: su cumpleaños se celebra en todo el orbe. En la fecha de su muerte se proyecta la silueta de la cruz en el horizonte de las naciones. Y acto seguido pregunta: ¿quién es? Esta pregunta de quién es Jesús ha inquietado a la humanidad por los últimos 20 siglos. Y por la lectura bíblica que hemos leído, vemos que desde que el propio Jesús estuvo en la tierra en forma de hombre, Él también quiso probar y conocer, aunque asumo yo que ya conocía, lo que tanto sus seguidores como el mundo pensaba de Él. Por eso Él, fuera de la tierra de Israel, hace esta pregunta. Cesarea de Filipo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué se dice por afuera de mí? Y la contesta, ustedes oyeron, es uno Elías, otro Jeremías, otro Juan el Bautista, otro alguno de los profetas. Entonces fue más directo. Jesús quiere saber lo que nosotros pensamos. Y la pregunta es: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Qué les parece? Y la respuesta vino contundente de parte de el apóstol Pedro. Quiero analizar con ustedes algo hermoso. ¿Qué cosa dijo Jesús de sí mismo? ¿Qué cosa dicen los evangelios de Jesús? Y para nosotros, en esta noche, aunque parezca que no, lo más importante, ¿qué creemos nosotros de Jesús? Amén. En el evangelio según San Juan, hablando el propio Jesús de sí mismo, dijo: yo soy la luz del mundo. Qué lindo. El Salmo 27 dice, refiriéndose a Dios Padre: tú eres mi luz y mi salvación. ¿Qué cosa es la luz? La luz fue aquella claridad que un día Dios allá, cuando hizo al mundo y estando en tiniebla, me imagino yo que lanzó una voz suave y penetrante y dijo: hágase la luz. Y se fueron las tinieblas, porque la luz es ausencia de tinieblas. Desaparecieron las tinieblas. Entonces, cuando el Señor dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue,
y nosotros lo seguimos, no andará en tinieblas. Si quieren saber lo que son las tinieblas haciendo una comparación, aunque parezca un poco exagerada, cuando ustedes vean a un cieguito, una cieguita caminando por ahí, fíjense, los peligros que le acechan. Unos llevan un perro, otros llevan un bastón rojo y caminan, andan solos en la gran ciudad de Nueva York. Pero los peligros son inmensos. ¿Por qué? Porque no hay luz en sus ojos. Y no hay cosa más triste para quien ha convivido con una persona que le falta la vista que observar todos los días sus movimientos. Pero dice, ahora llevado al plano espiritual, que el que me sigue no andará en tinieblas. Y esas son las tinieblas espirituales en las cuales nosotros vivíamos antes de venir a la luz. Porque dice la palabra que nosotros hemos sido convertidos en un real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes del que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ese es Jesús. Por eso Él dice, yo soy la luz, y el que me sigue no tendrá que acudir a la hechicería, ni a la idolatría, ni a todas esas cosas extrañas que son enemigos del alma humana. El que me sigue tendrá la luz que viene de arriba y las sombras no lo podrán coger. Qué lindo. Y con qué propiedad. Ninguno de los profetas que haya pisado la tierra, ningún hombre, recoge la Biblia, que se atrevió a decir algo parecido a eso. Yo soy, el gran yo soy. En el propio Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y tendrá pastos. ¿Se acuerdan del famoso salmo, tal vez el más conocido de la Biblia? El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Jesús dice que como puerta, cuando nosotros entremos, el pasto espiritual será abundante para nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Nada faltará al que entra por la puerta, por la verdadera puerta, porque hay dos puertas. Hay otra puerta que no se parece a Jesús. ¿Se acuerdan de eso? La puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta estrecha exige que nos agachemos y que nos humillemos para entrar donde Cristo. Por la puerta. La puerta ancha es la que pasan los engreídos, los soberbios, los altaneros, los orgullosos, pero ya nosotros no somos nada de eso. Ahora somos gente humilde. Sigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace un buen pastor? Su vida va por las ovejas. El asalariado, dice la palabra, lo dijo el propio Jesús, que ve venir al lobo, al que viene a robar, se esconde y se va, porque no son suyas las ovejas. Pero Él nos cuida, porque nosotros somos de Él. Y cumplió con su vida en la cruz lo que había predicado. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por quién murió Jesús? Por nosotros. Por nosotros, que no éramos nadie, y murió. Es interesante, estaba leyendo algo y es interesantísimo. ¿Sabes por qué Jesús se hizo hombre? Para que nosotros nos fuéramos a la presencia de Dios. Él descendió y se hizo hombre para que nosotros ascendiésemos allá arriba. ¿No es maravilloso eso? Pero en ese descenso y andar en la tierra, tuvo que humillarse hasta lo sumo. Ningún hombre se ha humillado tanto. Qué lindo es el Señor. Capítulo 11 del propio San Juan, versículo 25. El Señor afirma, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Alguien me comentó el otro día que no entendía por qué que la Biblia no hablaba claro de cuando nosotros partíamos. Esa es la opinión de ella, no mía, de la persona cristiana. Que la Biblia no aclaraba con suficiente veracidad que el que muere va a la presencia del Señor. Y yo me quedé pensando y sentí lástima porque solamente esto, ¿qué quiere decir? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en el libro de Filipenses? Quisiera partir y estar con Cristo. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a uno de los malhechores? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No van a un lugar olvidado, no van a un lugar de descanso sin sentido. Cuando partamos de aquí, vamos a la presencia de Dios. Y esto es, a mí me gusta, yo he predicado esto en momentos delicados, en ciertas situaciones, porque a la par que es una claridad de advertencia para los nuestros que no han recibido al Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Y continúa el versículo diciendo, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. La decisión hay que tomarla en vida, en vida, en vida. Es una situación un poquito delicada, aunque Dios es Dios de vivo y Dios de muerto, dice la Biblia. Pero ese lugar hermoso de que estamos hablando, se entra y lo vamos a ver ahora a través de Jesús. Y lo dice ahora el siguiente versículo que les leo. Juan 14:6, muy conocido, otro de los versículos más conocidos de la cristiandad. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni su hermano, ni el mío, ni su tía, ni su abuela, si no es cristiano, nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso es que nosotros, a la par que oramos, debemos tener presente las grandes verdades espirituales. No importa que usted quiera a su hijo, yo quiero a los míos, me imagino que igual que ustedes a los suyos, a sus hermanos, los queremos igual, pero hay que estar consciente de una realidad. Si no vienen al Señor y parten de esta tierra y usted sigue siendo cristiano, no se ven en la eternidad. Ellos tienen que venir porque nadie va al Padre sino es a través del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, como cuerpo de Jesucristo, y nosotros como miembros de ese cuerpo, tenemos cada día una misión que cumplir. Primero, nuestro testimonio. A veces el predicarle a los nuestros es difícil porque el propio Jesús nos advierte que no hay profeta sin honra, sino entre los suyos en su propia tierra. Tal vez en mí los de afuera reconozcan más habilidades y virtudes que los de mi propia casa. Y no hablo de mi esposa, porque mi esposa me tiene en un altar y yo ahí en uno más grande todavía. Pero estoy hablando de los demás miembros de la familia. De los demás miembros de la familia que quieren llamar a fulanito para que le haga esto o aquello, cuando usted que su hermano, su tío, sabe más que el fulanito que van a llamar. Y uno se tiene que encoger de hombre, déjalo que pase. Gloria al que vive. Pero ya saben que hay un solo camino para llegar a Dios Padre, uno solo, es a través de Jesús. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús, ya estamos en el camino. Estar en Jesús es estar en el camino. Y estar en Jesús es tener la verdad en la mano. Y estar en Jesús es tener la vida, porque Él vino a darnos vida. Y vida en abundancia, bien grande así. La vida que da Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en varios pasajes bíblicos del Señor Jesucristo. Ya vimos lo que decía el mundo, lo que dice el propio Señor. El apóstol Pablo, entre paréntesis, un criterio muy mío, esto no lo dice la palabra. Para mí, el hombre que más se pareció a Jesucristo en la faz de la tierra fue el apóstol Pablo. En todo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:14, refiriéndose a Jesús, Él es nuestra paz. ¿Saben que en los Estados Unidos se venden billones de dólares en tranquilizantes? ¿Sabían eso?
Porque hay millones de personas que no pueden dormir. Y no pueden dormir y están inquietas todo el día porque en ellos no hay paz. Es un volcán rugiendo todo el tiempo. Es una mente que no tiene descanso. Es un alma confusa. Es un espíritu en tinieblas. Pero cuando Jesús llega, llegó la paz. La paz. ¡Aleluya! Y es el tesoro más hermoso que podemos tener. El vivir en paz primero con nosotros mismos. Porque hay quien no tiene paz ni consigo mismo. Hasta soñando pelea consigo mismo. Pero cuando el apóstol dice, Él es nuestra paz, es porque Él ha llegado para darme la paz interior que tanto necesito. Sigue el apóstol Pablo diciendo en Colosenses 1:15. Aleluya, aleluya. Refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, primogénito de todo. Antes de toda la creación, antes de nada, Jesús existía. Jesús, como el Padre, no tiene principio, ni tendrá fin nunca. ¿Qué dije? Pero como al Padre nadie lo ha visto ni lo puede ver, ¿por qué? Bueno, una de las grandes verdades, según el capítulo 4 de San Juan, es porque Dios es espíritu. ¿Sabían? Dios es espíritu. Pero para tener una imagen, Él dijo en el propio, el Señor Jesucristo, en el propio capítulo 14 de Juan, el Padre y yo, uno somos. Y aquí Pablo dice que Él es la imagen. O sea que cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. ¿Y cómo yo puedo ver a Jesús y al Padre? Facilito. Si Jesús es la imagen del Padre, escuchen esto, y yo y usted fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando lo miro usted, estoy mirando a Jesús y estoy mirando al Padre. ¿No es maravilloso eso? ¡Aleluya! ¡Santo! Sigue el apóstol Pablo inspirado. Gloria a Dios. Es un hombre que vivía con el Espíritu surtiéndole de ideas tremendas. Gloria a Dios. Timoteo 1:17. Primera de Timoteo le llama Rey de los siglos. Los reyes que hoy tiene la tierra y reinas que son varios, son reyes mientras vivan. Después de muerto, a rey muerto, rey puesto. Y cuando lloran y despiden a uno, al otro día están dando aplausos recibiendo el que viene. Así es la vida. Pero Jesucristo es el Rey de los siglos. Lo fue antes, lo es ahora, lo será toda la eternidad. Aleluya. El autor de los Hebreos, libro de desconocido autor, dice en su capítulo 1, versículo 3, refiriéndose al Señor. Escuchen qué palabra más linda. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es imagen y es sustancia, el Hijo del Padre. Es maravilloso esto, la forma de definir quién es el Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Y en Hebreo, el propio libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, el autor le llama a Jesús, ¿saben cómo le llama? El autor y consumador de la fe. En otras palabras, que si su fe no está arraigada, enfocada, dirigida y encauzada al Señor Jesucristo, eso es una fe falsa. No cambie la fe de Jesús por ningún santico, ni por ninguna cosa extraña de esa, ni por ninguna matica, ni por ninguna imagen. Es la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque es el autor. Él es el que le puso en el corazón a esos grandes héroes del capítulo 11 del libro de los Hebreos, la fe que ellos necesitaron para un día seguir la voluntad de Dios, como en el caso de Abraham, lo sacaron cómodamente de donde vivía y Dios le dijo, te voy a dar esto y te voy a dar aquello, y por fe él siguió eso, porque él no sabía nada. ¿No es maravilloso? Qué lindo es el Señor. ¿Y quién se lo puso? ¿El Señor? Ahora, quiero caer donde iba, donde me agrada esto. Ya vimos lo que el mundo pensaba, ya vemos lo que el Señor dijo de sí mismo, maravillosas cosas.
Ya hemos visto lo que dice el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es si independientemente a cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué parte llena Jesús en tu vida? ¿La llena toda? ¿O hay ciertos aspectos de tu vida, como dice mi esposa, ciertos closets en el cual no hemos dejado entrar a Jesús porque todavía hay cositas oscuras por allá? ¿Qué parte de mi vida llena Jesús? Hasta que no la llene toda, falta algo. Y lo que nos debemos preguntar entonces es, ¿qué cambio he experimentado yo, cada uno de nosotros, desde que Jesús llegó a mi vida hasta esta hora? Porque Jesús significa cambio. Si usted conoce a alguien que dice que recibió a Jesús hace un año y sigue haciendo las mismas cosas que hacía cuando entonces, aunque no esté asaltando bancos ni matando a nadie, pero si su vida no es un ejemplo y un testimonio vivo de una vida dedicada a las cosas de Dios, Jesús no ha hecho nada en esa vida. ¿Entiende? Hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad nunca llega a ellos. ¿Lo sabían eso? Porque hasta un burro usted lo pasea y pasa por la universidad. El asunto, ¿qué ha hecho el Señor en mi vida? Nos ha dado paz. Hablamos de que el apóstol Pablo dice que Él es nuestra paz. Lo más importante de la vida. No me canso de decir esto porque yo lo siento. Que después de la salvación, el legado quiere decir el regalo más grande que Dios le ha hecho al hombre, es la paz que Pablo la define como la que sobrepasa todo entendimiento. O sea que la paz que yo no entiendo. ¿No se ha preguntado usted alguna vez, en medio de situaciones bien difíciles que aparentemente no tienen salida, humanamente hablando, sí las tienen porque Dios está en el asunto? ¿No se ha preguntado usted, caramba, qué pasará? Yo debo estar medio como entretenido o algo porque tengo una situación que a muchos no deja ni dormir, los tiene inquietos y yo sin embargo estoy tranquilo y confiado. ¿Sabe por qué? Porque la paz llegó a su vida. Siempre me admira que cuando Jesús nos promete como una dádiva hermosa la paz, fue a unas horas con conocimiento de lo que habría de pasar al otro día, en medio de una situación que le espera la muerte más horrible, y él lo sabía, no le sorprendió. Le esperaba momentos dificilísimos de angustia, de dolor, de desesperación y de frustración humana al ver a los suyos que él había entrenado durante 3 años a abandonarlo. Y sabiendo todo aquello con antelación, nos habla de la paz. ¿No es maravilloso eso? ¿Cuántas veces cuando a uno le falta un poquito de dinero para la renta o para pagar las tarjetas de crédito, porque la usó y no tuvo cuenta de usarla, se creía que usted era el dueño del banco? Y hay que tener cuidado cuando se usan las tarjetas de crédito. Y llega el momento y se rasca la cabeza y da vuelta para acá y para allá. Y no le espera la cruz ni le esperan los clavos. Lo más que le puede esperar es que le dañen el crédito, ¿verdad? Pero uno se desespera. Señor, ¿qué hago con esto? Pero cuando el Señor llega y lo satura con su paz, pase lo que pase, usted sabe que Él está en control de su vida. ¡Qué lindo es el Señor! Dice el salmista, el Señor mi fortaleza es. Yo me pregunto y usted pregúntese, ¿es la mía? ¿Confío en la fortaleza de Dios o confío en mis recursos, mis habilidades, mi inteligencia? ¿En qué confío? ¿Dónde está mi fuerza? En Él, en el Señor. Confiamos en el Señor, escuchen hermano, de tal forma que, como dice la palabra, hemos echado nuestra ansiedad sobre Él. La Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hemos echado
el cansancio, la fatiga, la angustia, hemos aprendido a descansar en Él. No dice Él, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos hemos agarrado de esa promesa tan hermosa. Es verdaderamente, como dice Él mismo en su palabra, es nuestra luz, es nuestra puerta, es nuestro pastor. Toda esa pregunta, uno analizando, tiene que contestársela, hermano, porque es el análisis interno de uno mismo. Si uno y no lo digo en son de crítica, no lo tomen, pero si invirtiéramos más tiempo en el análisis y meditación de las Escrituras, primero ahondaríamos más profundamente en su conocimiento y por lo tanto podríamos explicarla mejor. No necesitaría otra cosa y entonces el mundo poco a poco dejaría de tener atracción. Cuando la Biblia nos atrae, Pablo dijo uno de los famosos versículos profundos, misteriosos. Él dice, con Cristo estoy juntamente. ¿Qué cosa? ¿Quién es un crucificado? Alguien que no se puede mover, que no puede ver lo que pasa allí, que no puede nada, no puede hacer absolutamente nada. El mundo murió para él. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Meternos de tal forma que poco a poco el mundo deje de tener esas atracciones, porque toda atracción del mundo, aunque no sea a simple vista, es mala, pero sí nos aparta del Señor. Cuando uno contesta toda esta pregunta que nos hemos hecho en forma positiva, entonces nos graduamos. Escuchen, ya no necesitamos que alguien venga a decirnos quién es Jesús. Yo me quedo admirado como a veces algunos hermanos, hermanas, pues, o cristianos, se ponen a escuchar a alguien que le está hablando de quién es Jesús. A mí no tiene que decirme nadie quién es Jesús, si esto me lo dice mejor que nadie. Sin distorsión. Porque una cosa, escuchen esto, una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa lo que yo digo que dice la Biblia. Mi interpretación bíblica. Ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Se entiende? Te pueden decir un versículo, la Biblia dice esto. Claro que la Biblia dice esto. Pero lo que la Biblia no dice es lo que tú dices que la Biblia dice. Cuando la palabra se lee, yo leo la palabra, esta es palabra de Dios. Lo que yo predico puede o no puede ser palabra de Dios. Cuidado. Siempre con aquellos que vienen a explicarnos. Cuando digo estas cosas me refiero a personas que usted no conoce. Si conoce un hermano o una hermana, no estoy en eso. ¿Ustedes entienden, hermano? Pero que venga a darle una lección de cristianismo y de conocimiento bíblico, no se lo pase facilito porque puede caer en la distorsión. Qué lindo es el Señor. Así que, concluyendo, Jesús es en todo nuestro Señor. Cuando llegamos a esa conclusión, gloria a Dios, nos sentimos más cerca de Él. Y cuando nos sentimos cerca de Él podemos clamar como Pablo dice en el libro de los Romanos, Abba Padre. La forma más íntima que los judíos tenían de referirse a Dios es cuando decían Abba Padre. Hay quien le dice, nosotros hablando humanamente aquí, papá, otros cariñosamente le dicen mi viejo, no hay ofensa en eso. Pero qué lindo suena cuando un hijo se acerca al padre y le da un abrazo y le dice, papito, te quiero mucho, ¿verdad que sí? Pues esa palabra es lo que significa Abba Padre. Y que cuando nosotros lleguemos a tener esa intimidad, que sintamos verdaderamente que estamos hablando con Él y que Él nos escucha y nos comprende. Porque a veces, lamentablemente, no todo el mundo nos entiende, no todo el mundo nos comprende. A veces los seres más queridos no entienden nuestra forma de ser y proyectarnos. Pero el Señor dice que escudriña la mente y el corazón. Nosotros somos un libro abierto a los ojos de Dios. Un día le dijo a un profeta y juez que tenía, cuando quiso tomar una decisión sobre un hombre, ese no es, te equivocaste. Dios no mira lo que mira el hombre mira
lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Pero usted y yo no tenemos el poder de mirar adentro. ¿Se entiende? Muchas veces el Espíritu, a través del discernimiento que nos da a unos y a otros, nosotros podemos llegar a saber quién es una persona. Esa es la excepción. ¿Entiende? Pero nosotros no conocemos como Él nos conoce. Él nos conoce. Amén. Y para terminar, concluyo con el famoso versículo de la primera de Timoteo 1:17. Por tanto, dice el Espíritu a través de Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo.